En el lugar correcto. Saluda a su hermano, a su vecino. Aleluya. Enséñale todos sus dientes. Aleluya. Pégale una buena sonrisa. Gracias, papá. Y dígale: Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Aleluya. Cristo te ama. Aleluya. Sean todos más que bienvenidos. Le doy gracias a Dios antes de todo por este hermoso privilegio que me ha dado de poderle traer una pequeña porción de la palabra. Es un honor, un privilegio, siempre un gozo, una alegría estar todos juntos aquí en la iglesia. Así que sin más tardar, hermano, le invitaría a que me acompañe a leer la palabra de Dios. San Marcos capítulo 5, hermano. Ya cuando todos los tienen, ya saben que lo que hacemos. Un fuerte y poderoso amén. Y daremos paso a la lectura. San Marcos capítulo 5, del versículo 1 hasta el 20. Aleluya. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Bendito Espíritu. Dice así, lleva como título: el endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no se los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Señor, damos las gracias por esta palabra. Gracias porque, Señor, hasta aquí tú nos has hablado. Gracias porque hemos visto tu mano poderosa en nosotros.
Gracias, Padre, por esas alabanzas, Señor, que han sido ministradas. Sí, Señor, Hemos tratado de gracias. dar lo mejor para ti, Señor, para preparar la atmósfera, para preparar el ambiente, para preparar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, a escuchar tu palabra. Padre, vamos a hacer esta tierra fértil, que esa palabra, que esa Padre, semilla pueda caer en nuestro corazón, que nosotros seamos esa tierra fértil, Señor, que podamos atesorar esa semilla, atesorar esta palabra, Señor. Padre, te ruego, te pido que mientras Gracias. prediquemos, mientras hablemos de tu palabra, Señor, la fe Padre, de tu pueblo gracias. crezca, si algún enfermo salga aquí Gracias. sanado, salga algún endemoniado salga aquí libertado, Señor, salga Gracias. algún cansado salga de este lugar renovado, Padre. Aleluya. Que no salgamos de este lugar como hemos entrado. Sí, Padre. Que sea tu Espíritu Santo ministrar, que sea tu Espíritu Santo a moverse en medio de nosotros, que sea el Espíritu Santo a tocar nuestro corazón, nuestros Papá. pensamientos, a tener el dominio y el control Gracias, de nuestra Padre. vida, de nuestro cuerpo, Padre. Que seas tú manifestarte, Padre, con gloria y con poder en esta tarde, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su asiento dándole un fuerte aplauso al Señor. Y si puede, llenarlo de gloria a Dios, de aleluya, de Cristo vive, hágalo, hermano, porque nosotros le servimos a un Dios vivo. Porque Él vive, nosotros vivimos, hermano. Así que, no sé si le quiere dar otro aplauso más fuerte, hermano, como si estuviera aplaudiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está aquí, Jesucristo. Hermano, sin más tardar, vamos a entrar al tema de esta noche. El tema de esta noche es el encuentro. El encuentro. El encuentro. Dígale a su vecino, el encuentro. El encuentro. Si no tiene ninguno, dígamelo a mí, aquí estoy, hermano. El encuentro. No un simple encuentro, hermano. No uno cualquiera. Un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Hermano, un encuentro con el amado, un encuentro con el Cordero perfecto, Aleluya. un encuentro, hermano, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que necesitamos, hermano, un encuentro con Él, un encuentro con Jesús. Dígale a su vecino, eso es lo que necesitas, un encuentro con Jesús. Eso es lo que necesitamos. Ahí con voz de profeta, necesitamos un encuentro con Jesús. Empezamos, hermano, con escudriñar un poquito de la palabra, lo que acabamos de leer. En el versículo 1 empieza diciendo, no sé si usted me acompaña, dice, vinieron al otro lado del mar. Empieza diciendo, vinieron. Hermano, ese vinieron es plural. O sea, estamos hablando de Jesús juntamente con sus discípulos. Y después dice, llegaron a la región de los Gadarenos. En el versículo 2 dice, y cuando salió él, ¿qué dice, hermano? Cuando salió él, hermano. ¿Quién salió de la barca? Cuando Jesús salió de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro, ya sabemos, un hombre con un espíritu inmundo. Hermano, ya en el segundo versículo ya no estamos hablando en plural. No, yo no. Ya no estamos hablando de Jesús con todos sus discípulos. Sí. Porque todos se bajaron de la barca. En el primer versículo dice que todos, Jesús y sus discípulos, llegaron. Se bajaron de la barca Jesús y sus discípulos, hermano. Pero como que cuando los discípulos se bajaron, no hubo ningún tipo de movimiento. No pasó nada. Pero, hermano, cuando Jesús bajó de la barca, no sé si me ayuda a predicar en esta noche, en esta tarde. Cuando Jesús bajó de la barca, hermano, cuando Jesús llega, cuando Jesús se acerca, cuando Jesús entra en la congregación, hermano, cuando Jesús entra en la conversación, hermano, cuando Jesús entra en tu vida, hermano, se activa algo, hermano. Algo se va a activar en la atmósfera, algo se va a activar. Se va a activar algo sobrenatural, hermano. Se va a activar algo en nuestras vidas. Algo se tiene que activar cuando aparece Jesús, hermano. Hay un movimiento, hay una transformación, hay un quebranto y hay un rompimiento cuando Jesús aparece, hermano. Cuando llega Jesús, las cosas tienen que cambiar. No sé quién quiere dar un fuerte aplauso a Jesús, hermano. Cuando Jesús llega, algo cambia.
No lo digo yo, lo acabamos de leer. Sí. Llegaron él y sus discípulos, no pasó nada. Los discípulos bajaron y no pasó nada. Al nomás Jesús bajó de la barca, hubo un rompimiento. Sí, ahí todo cambió. Hubo un trastorno, hermano. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué dice? Luego se le vino al encuentro un hombre con un espíritu malo. Dice la Biblia que era un hombre que venía de los sepulcros. Un hombre que andaba, que vivía donde estaban los muertos. Porque en palabra él también estaba muertos, como dice la Biblia, en delitos y pecados. Sí. Y aquí podemos analizar, hermano, que sin que Jesús hiciera o hablara algo, ya las cosas estaban cambiando. Solo con la presencia de Jesús, el mundo espiritual había tomado algo diferente. Ya solo con la presencia de Jesús, con la llegada de Jesucristo, hermano, ya el ambiente había cambiado. Ya ese hombre se estaba temblando. Ya algo estaba pasando, hermano. Y recordemos que en el capítulo anterior, a Jesús y sus discípulos estaban en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, hermano, en medio del mar. Pero ¿sabe algo, hermano? Esa tormenta quiso detener a Jesús. Quiso detenerlo. Mas no lo logró, hermano. No lo logró. Así como con usted, hermano. Hay tormentas que llegan a su vida para detenerlo, hermano. Pero como a Jesús de esa tormenta no lo detuvo, a usted tampoco lo van a detener, hermano. Así tampoco podrá impedir que Jesús llegue a su vida y que cumpla su propósito en usted, hermano. Ya el ambiente sabía, hermano, que venía Jesús. Ya la atmósfera sabía que venía Jesús. Ya el clima meteorológico, hermano, sabía que estaba llegando Jesús. Aleluya. Ya el reino de los cielos sabía que Jesús estaba en camino, que estaba llegando Jesús. Y ya el reino de las tinieblas también sabía que estaba llegando Jesús. Ay, Señor. A pesar que sabía que Jesús estaba de camino, ya el reino de las tinieblas, hermano, sabía también. Los dos reinos sabían que estaba llegando Jesús. A pesar, hermano, que Jesús estaba de camino, se le alborotó el diablo, se le levantó el diablo en contra de Jesús y en contra de sus discípulos, hermano. Pero alguien que me ayude a predicar y repita conmigo, no lo pudo frenar. No lo pudo frenar, hermano. No lo pudo detener. El diablo no pudo detener a Jesús. El reino de las tinieblas no pudo detener a Jesús. Los demonios, hermano, tampoco pudieron detener a Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿quién podrá detener a Jesús? ¿Quién podrá detenerlo? Nadie podrá detener que Jesús llegue a su vida. Nadie podrá detener que Jesús llegue a su casa. Nadie podrá detener que Jesús llegue a su familia, a sus hijos, a su ministerio, hermano. Nadie podrá detener que Jesús llegue a su corazón, hermano. Porque cuando Jesús camina, hermano, nadie lo puede detener. Porque cuando Jesús camina, solo podemos abrirle paso. Solo podemos hacerle: pase, mi Señor, pase, mi Rey. Porque cuando Jesús se encamina, no hay nadie ni nada que lo detenga, hermano. Solo podemos quedarnos mirando las maravillas que Él va a hacer, solo si nosotros se lo permitimos y si le queremos. Porque cuando Jesús pasa, hermano, solamente es necesario tocar el borde de su manto para recibir lo que tantos hemos anhelado. Porque a Jesús nadie lo va a detener, hermano. No importa lo lejos que te vayas, no importa lo lejos que trates de escapar de Jesús, no importa lo que hayas hecho, no importa. Repita conmigo: no importa. Nunca podrás alejarte de Él. Porque Él siempre estará cerca de ti. No serás tú que estarás lejos de Él, será Él que estará cerca de ti. Ay, Señor, ¿qué fue lo que dije? No sé si me entendieron, hermano, y se lo voy a repetir. No es que usted se aleja, hermano. No sé si el hermano Marco me le sube un poquito, primero estaba bien, oiga, como que estoy gritando más para escucharme. No es usted que piensa de poder huir de la presencia de Jesús. No eres usted que decide dónde dejar a Jesús, porque Jesús no es un juguete, no es un trapo, no es usted que decide a dónde dejarlo. Él siempre te va a seguir. Él siempre va a velar por ti. Él siempre te amará, hermano. Él siempre estará de tu lado. No es que porque tú piensas que estás haciendo lo malo, vas a dejar perdido a Jesús en esa tormenta. No es porque tú piensas que por lo que has hecho, pues en medio de esos problemas, de esas dificultades, en medio de ese problema vas a dejar perdido a Jesús. No es porque tú piensas que porque estás mal, Jesús no está viendo lo que haces.
Es más, le diré nuevamente esto: a Jesús no lo frena nadie. Su amor, hermano, por ti no ha menguado. Su amor por ti, hermano, no se ha apagado. Su amor por ti no se ha terminado, hermano. Cuando te des cuenta que no puedes vivir sin Él, cuando por fin te des cuenta que tu vida es insignificante sin Jesús, cuando por fin te das cuenta que es inútil huir de Él, no tendrás que romperte la cabeza para buscarlo. No tendrás que ver: ¿dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? Porque ¿qué acabo de decir, hermano? Simplemente Jesús estará ahí de tu lado, esperándote con los brazos abiertos, esperándote para darte amor, esperándote para darte lo que necesitas, sea un abrazo, un beso, un milagro. Él estará ahí, hermano. Él nunca se va a apartar de usted. Como dice su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera, hermano. Jesús siempre estará ahí, hermano. Y con esto vamos a seguir. Dice la Biblia, hermano, que se le llevó al encuentro un hombre con un espíritu malo. Ya sabemos, hermano, que este hombre andaba desnudo día y noche, gritando a saber qué cosa. Dice la Biblia que este hombre no tenía ropa, estaba loco, y aún sí, hermano, estaba fuerte. Porque dice que nadie lo podía atar. Nadie lo podía atar porque ya lo habían intentado. Habían intentado ponerle cadenas y grillos. Rompía las cadenas y desmenuzabas los grillos, hermano. Que son siempre cadenas, hermano. Ese hombre lo seguían atando de manos y pies, a él se las rompía, hermano. Imagínense cómo lo tenían los demonios. Desnudo, loco, gritando y fuerte, hermano. Ya, hermano, se había convertido en lo normal en aquella ciudad. Que anduviera, hermano, ya los habitantes sabían que había un loco por ahí desnudo que andaba gritando. Ya se habían acostumbrado a esa situación, hermano. Ya se habían acostumbrado a que de día y noche podía pasar este loco, este endemoniado, por ahí gritando, haciendo daño o haciéndose el solo daño, hermano. Y aquí viene otra enseñanza. No te acostumbres a vivir en la situación en la que te encuentras. No te acostumbres a vivir de la misma manera. No te acostumbres a vivir lo mismo. No te acostumbres a vivir en el pecado. No te acostumbres a vivir en medio del pecado. No te acostumbres a ese dolor. No te acostumbres a esa enfermedad. No te acostumbres a lo que está en tu entorno. No te acostumbres con lo que tienes, por ejemplo. No te acostumbres con lo que has logrado. No te acostumbres con lo que Dios te ha dado. No te acostumbres, hermano, con que Dios me ha usado en el pasado y eso es suficiente para seguir adelante otros 10, 20 años. No se acostumbre, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevas posibilidades. Dios es un Dios de nuevas esperanzas. Dios todo lo hace nuevo. Todos los días son nuevas sus maravillas para con nosotros, hermano. Así que no se acostumbre. Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle, hermano. Hermano, a ese hombre el diablo lo tenía desnudo, loco y fuerte. 3 características que le habían dado los demonios. Y se la quieren notar por si habrán preguntas el otro domingo. Aquí ya hay 3 características interesantes, hermano. Anótalo, hermano, mientras tanto me refresco un poquito. Si le quiere rellenar este espacio con un fuerte aleluya, un fuerte aplauso al Señor, hermano. Al Señor le agradan los aplausos, hermano. Aleluya. Dice la Biblia que día y noche andaba por las calles gritando y relata hiriéndose solo con piedras. Él solo, hermano, andaba golpeándose con piedras, ese pobre hombre. O sea, en pocas palabras, tenía el cuerpo lleno de marcas, tenía el cuerpo lleno de cicatrices, tenía el cuerpo lleno de sangre, hermano, porque andaba desnudo. ¿Cómo se limpiaba? Con su misma mano y quedaba la mancha, hermano. Tenía el cuerpo manchado. Dice la Biblia que era una situación continua, día y noche, hermano. Porque él siempre andaba día y noche, hermano. O sea que no paraba de hacer daño y de hacerse daño él solo, hermano. Pero aquí viene Jesús, hermano. Alguien que diga conmigo, pero aquí viene Jesús. Dice la Biblia que lo vio de lejos. Este hombre endemoniado vio de lejos a Jesús. Hermano, le pregunto, ¿ya han visto a una persona de lejos? Hermano, si usted conoce de verdad a una persona desde lejos, la va a poder reconocer.
Hermano, por ejemplo, me acuerdo que cuando estábamos pequeños, nos reuníamos en el parque y el primero que llegaba miraba desde lejos y venía el tío, la tía, el primo, porque ya lo conocíamos. Desde lejos mirábamos, quizás ahí viene el carro, ahí viene el tío, ahí viene el montón de gente. Ya desde lejos lo reconocíamos, podíamos verlo, hermano. Verdaderamente. Y aquí viene lo interesante, hermano, porque nosotros reconocíamos a nuestros familiares, porque los conocíamos. Hermano, y ese hombre nunca había visto a Jesús. En ningún momento todavía Jesús no había llegado, hermano, a ese lugar. Ese hombre no sabía cómo era. Ese hombre, hermano, no sabía cómo vestía Jesús. Hermano, no podía saber con cuántas personas venían. Que tenía 11 discípulos. Ese hombre no lo conocía. Pero dice la Biblia que de lejos lo vio y corrió, hermano, hacia él. Hermano querido, no era con él el asunto. Alguien que diga conmigo, no era con él el asunto, sino con quien lo tenía poseído. Y solo 2 espíritus te pueden poseer. Aquí hay otra anécdota si lo quiero apuntar, hermano, hasta para la pregunta. Solo 2 espíritus te pueden poseer. Aquí usted decide cuál espíritu quiere que lo posee. Por el diablo o por el Espíritu Santo, hermano. Y dije poseído, ¿por qué, hermano? ¿Qué quiere decir poseído? Que ese espíritu va a hacer lo que él quiera con su vida. El diablo, hermano, tenía poseído a este hombre. ¿Y cómo lo tenía? Loco, desnudo y riéndose, andando, gritando día y noche. No tenía descanso el pobre hombre, día y noche, hermano. O sea, él lo tenía, le había dado, lo estaba destruyendo poco a poco, como dice la Biblia. ¿El diablo a qué vino? A matar, a robar, a hurtar, a destruir. Si usted se deja poseer por el diablo, eso es lo que va a acontecer con su vida. Pero si te posee el Espíritu Santo, hermano, ay, Señor, eres un portador de la gloria. Eres un portador de la presencia de Dios. Eres un portador de milagros, hermano. Por eso dice la Biblia que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces hoy usted va a decidir por cuál espíritu quiere ser poseído. ¿Por un espíritu inmundo o por el Espíritu Santo de Dios? Que sea Él quien me controla, que sea Él que habla a través de mí, que sea Él que camina por mí, que sea Él que ministra, que sea Él que sana, que sea Él que liberta, que sea Él a moverse en medio de nosotros. Ya no soy yo, mas Cristo que vive en mí, hermano. Así que, hermano, de hoy en adelante usted va a decidir por qué dejarse poseer. Ya le dije, hay solo 2, no hay 3, 4, hay solo 2 opciones. O está poseído por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a ministrar su vida, el Espíritu Santo lo va a guiar, el Espíritu Santo va a hablar con usted y usted va a hablar con él, y usted va a hablar con las personas y las demás personas van a ver que usted tiene algo diferente y ese algo es el Espíritu Santo de Dios. O se va a dejar poseer por el otro. Ya iba a estar todo amargado, todo triste, todo enojado, no va a ir a la iglesia, la gente que está cerca se le va a alejar, va a decir, ahí llegó el enojado, ay Señor, él solo se hace daño, agarra piedra, o tira piedra. Ahí hoy usted va a salir aquí tomando una decisión. Y no una decisión conmigo, es una decisión personal. Ahí con el Padre, ahí usted decide, hermano. Hermano, ese hombre no podía conocer a Jesús. Todavía no se había escuchado de Jesús en Gadara, porque era la primera vez que Jesús estaba llegando, pero alguien o algo lo reconoció. Los demonios que estaban dentro de ese hombre lo habían reconocido. Esos malos espíritus que lo atormentaban a ese pobre hombre reconocieron que de lejos iba llegando Jesús. Reconocieron a Jesús. Alguien que me ayude. Reconocieron a Jesús. Reconocieron a Jesús, hermano. Por eso la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan ante la presencia del Padre. Gloria a Dios. Y al escuchar Jesús, hermano, sabía que había llegado un hombre que no era de ese lugar. Sabía que había llegado un hombre que no era de ese mundo. Sabía que había llegado un hombre que no necesitaba poder, cadenas o grillos. Sabía, hermano, que había llegado un hombre que tenía todo el poder. Sabían los demonios que había llegado un hombre que tenía autoridad, hermano. Sabían que había llegado su hora.
como los demonios que quizás están perturbando su vida, que lo están atormentando, ya saben que llegó su hora, porque estamos hablando de tener un encuentro con Jesús, y hoy vamos a tener ese encuentro con Él, y todos esos malos espíritus que los atacaban, los perseguían, ya saben que tienen los minutos contados, porque llegó Jesús, hermano, porque llegó Jesús. Hermano, ya sabían que había llegado su hora, porque había llegado Jesús. Había llegado Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso. Ya sabían que con un solo encuentro con Jesús, uno solo, hermano, repito conmigo, un solo encuentro era más que suficiente para derrotarlos a todos. No a uno o a dos, la legión entera. Un solo encuentro con Jesús es más que suficiente para echar fuera toda legión. Hermano, por eso cuando lo vieron desde lejos, corrieron hacia Él con el cuerpo de ese pobre hombre, y como dice la palabra, se arrodillaron ante Jesús. Se arrodillaron ante Jesús, hermano. Como acabo de decir en Santiago 2:19, que los demonios creen y tiemblan, no pueden resistir a la presencia del Padre, no pueden resistir al Espíritu Santo, y en este caso no pueden resistir a Jesús. Con solo verlo se le arrodillaron, hermano, porque no hay nadie que pueda resistir cuando Jesús pasa, hermano. No hay ser creado que pueda resistir cuando Jesús está pasando, hermano. Iglesia, le tengo una buena noticia. Jesús está pasando por este lugar. Jesús está pasando por esta casa, hermano. Jesús está pasando cerca de ti ahora. Jesús está aquí, hermano. Reciba con gozo a Jesús. Cristo vive. ¿Cuándo puedes decir que Cristo vive, hermano? Aleluya. Es así que la podemos pensar. Jesús está bajando por aquí. Gracias. ¿Y qué pasó después, hermano? Clamaron a gran voz. Y aquí vemos que todavía esa gritadera no se le había quitado. Delante de Jesús todavía seguían gritando. Porque ¿qué quiere decir clamando a gran voz? Ay, Señor, por favor, no me saques de aquí. No, hermano, estaban clamando a gran voz. Ay, Señor, no nos saque desde aquí, no nos saque de este lugar. Estaban gritando delante de Jesús todavía. Todavía faltándole respeto a Jesús. Arrodillados porque no lograban estar parados ante tal tremenda presencia. Aleluya. Todo lo malo, hermano, siempre se revela con grito. Y no lo digo yo, hermano, aquí lo dice la Biblia. Sí. Cuando alguien empieza a gritar porque algo se está manifestando. ¿Por qué, hermano? Porque acabo de leerlo, hermano. Esto era lo que estaban gritando. Le dijeron a Jesús: ¿por qué has venido antes del tiempo? Antes del tiempo. Y no solo eso, le dijo: ¿qué haces aquí, Hijo del Altísimo? Ya lo, imagínense, desde lejos lo habían reconocido. Sabían que era Jesús. Conocían quién venía caminando, sabían quién venía descendiendo de esa barca, sabían quién había puesto un pie en esa tierra, en esa arena, en esa playa o en ese puente que estaba en la embarcación. Ya sabían que estaba llegando algo diferente, que estaba llegando el Hijo de Dios, el Todopoderoso, hermano. Sin Él haber dicho nada, sin Él haber dicho una sola palabra, ya lo habían reconocido, hermano. Reconocían su llamado, reconocían su poder y reconocían su autoridad, hermano. Así como usted, hermano. Ya el diablo, hermano, y los demonios saben quién es usted. Saben si tiene o no tiene poder y autoridad. Pero como somos hijos de Dios y le creemos, le profetizo, hermano, que cuando venga el diablo y los demonios a atacarnos, no lo va a lograr, porque no va a encontrar, va a reconocer nuestro llamado, va a reconocer la autoridad que ha puesto el Padre, va a reconocer el poder que nos ha dado el Padre, va a reconocer que ya no es usted, no se va a encontrar con el mismo hermano, la misma hermana, porque ya no es usted, es Cristo que va a vivir en usted. Entonces, ¿quién van a encontrar? No lo van a encontrar al hermano Víctor, van a encontrar a Cristo dentro de él. No lo van a encontrar a usted que está sentado, van a encontrar a Cristo que vive dentro de usted, hermano. Y entonces no lo van a poder tocar, van a llegar y se van a tener que arrodillar y temblar ante la presencia del Padre. Y usted es portador de esa presencia, hermano, porque van
a reconocer, hermano, que somos hijos de Dios. Aleluya. Hermano, ya después Jesús entra en la conversación. Sí. Ya todo este alboroto había pasado y Jesús todavía no había dicho una palabra. Solo con su hermosa presencia, hermano. Aleluya. Hasta después dice, les pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Una simple pregunta. No se complicó la vida, hermano. Y le digo, Legión, porque somos muchos. Santo. Y como recalco y repito, eso no se complicó la vida. No era puede haber sido 1, 2, 3, 10, miles. Era una legión, hermano. No tenía problema con eso. Él no se andaba preocupando. Simplemente él tenía todo el poder y la autoridad del Padre para hacer lo que él quería. Para echar fuera cualquier tipo de demonio que se le presentase delante, hermano. Dice la Biblia que los demonios querían irse hasta los cerdos. Querían salirse de ese cuerpo y irse a todo el montón de cerdos que vienen ahí, hermano. Y no salían, hermano. No salían hasta que Jesús no les dio permiso. Aleluya. O sea que no eran ellos que tenían apoderado de ese hombre. No eran esos demonios que tienen el poder para romper cadenas, desmenuzar grillos. Y no podían salir de ese cuerpo sin la autoridad de Jesús, sin el permiso de Jesús. No eran esos demonios los machos alfa en ese momento. No eran esos demonios que tenían la ciudad cautiva. En ese momento, hermano, se vio de verdad de quién es todo el poder, hermano. En ese instante se vio de verdad de quién es todo el poder. Y el poder no lo tiene el diablo, hermano. El poder no lo tienen los demonios. El poder no lo tiene Satanás. El control no lo tienen los demonios, hermano. El poder lo tiene Jesús. El control de su vida lo tiene Jesús, hermano. ¿Quién tiene el control de su vida, hermano? Jesús. Jesús, hermano. Jesús tiene el control de su vida. Alguien que lo reciba nuevamente. Jesús está aquí, hermano. Jesús quiere tomar el control de su vida. Y ya los demonios no le van a poder hacer frente. No importa cuánto se rebelen, cuánto griten. Si usted tiene a Jesús, hermano, los demonios van a caer ante usted. Van a caer ante la presencia de Dios. Van a caer porque usted va a estar lleno del Espíritu Santo, lleno de poder y de autoridad. Y van a reconocer su llamado, hermano. Los que creían poderosos estaban de rodillas. Todo lo que se creía, ese montón de millares de demonios que se creían ahí, los dueños de Gadara, estaban ahí arrodillados delante de Jesús. ¿Delante de quién, hermano? De un solo hombre, hermano. Estaban arrodillados ante un solo hombre. Una legión entera. Y esa legión entera no podía ni levantarse si Jesús no le daba permiso. Esa legión no podía ni moverse si Jesús no le daba permiso. Esa legión no podía ni hablar, ya habían quedado postrados, tirados. Habían cerdo, hubieran podido salir, pero no podían porque delante de un solo hombre, y no era cualquier hombre, era Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso, hermano. No podían moverse, habían quedado arrodillados ante Él. Como nosotros también nos presentamos ante Él, arrodillados, nos humillamos ante Él. Reconocemos que no somos nadie, que no somos nada sin Él. Ya cuando nosotros, dice ella, confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Alcanzamos esa misericordia. No importa lo lejos que hayas ido, no importa lo lejos que te sientas de Jesús, no importa lo sucio que sientas que estás. Cuando alcanzas misericordia, Él se va a presentar. Cuando usted se humilla ante Él, diciendo: Señor, ya no puedo más. Padre amado, ya no aguanto más esta situación. Poderoso Padre, gracias. No logro avanzar, estoy estancado, no logro dar un paso más. Quiero cambiar, como dice la palabra, quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Cuando nos humillamos de verdad, ahí viene el cambio. Cuando nos humillamos ante Jesús, ahí Jesús va a hablar. Ahí Jesús le va a responder este clamor. Ahí Jesús va a responder a ese problema. Ahí cuando nos humillamos ante Jesús, aleluya, Jesús va a tomar carta en el asunto. Cuando nos humillamos delante de Jesús, finalmente alcanzaremos misericordia. Aleluya. Finalmente veremos la mano de Dios en nuestras vidas. Si nos humillamos como iglesia ante Jesús,
vamos a alcanzar la misericordia, el crecimiento, Aleluya. el avivamiento que estamos esperando, el avivamiento que estamos anhelando. Cuando nos humillamos ante Jesús, la iglesia alcanzará misericordia. Gracias, hermano. Hermano, hasta que Jesús le dio permiso de salir, Sí. pudieron salir. No tuvieron mucho tiempo, no se fueron muy lejos. Ahí estaba un montón de una manada de cerdos, eran unos 1000, 2000, no me acuerdo, aquí lo hemos leído. Hermano, no tuvieron tiempo de hacer nada. Esa manada de cerdos caía al agua y todos murieron ahogados. De una u otra forma, hermano, tuvieron que salir. De una u otra forma, hermano, tuvieron que salir de ese cuerpo. De una u otra forma tuvieron que salir de esa ciudad. De una u otra forma los demonios van a tener que salir de su casa, hermano. De una u otra forma, esos espíritus que los atormentaban, a usted, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su trabajo, esos demonios de una u otra forma van a tener que salir. Porque, hermano, porque un solo encuentro con Jesús lo cambia todo, hermano. Un solo encuentro con Jesús fue suficiente para dejar libre a un hombre que estaba atormentado por millares de demonios. Un solo encuentro con Jesús fue lo suficientemente impactante para cambiar el transcurso de esa ciudad, de la vida de ese hombre, hermano. Un solo encuentro. ¿Cuánto, hermano? Un solo encuentro con Jesús es lo que estás necesitando. Un solo encuentro con Jesús es lo que la iglesia necesita. Un solo encuentro con Jesús es más que suficiente para arrebatar esta ciudad, para quitarle de la mano a esta ciudad al diablo. Un solo encuentro con Él es más que suficiente. Un solo encuentro, hermano. Diga conmigo, un encuentro, Un hermano. encuentro. ¿Cómo, hermano, dijimos que esos malos espíritus tenía ese hombre? Hay alguien que me ayuda. Habían 3 características. Aleluya, desnudo, loco y fuerte, hermano. Cuando Jesús llegó, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Le dio vestimenta nueva, Aleluya. le dio sabiduría y le dio más poder, hermano. Le dio el verdadero poder. Porque que dice que cuando regresaron a ver a ese hombre, ya lo encontraron en su juicio cabal. Ya tenía sabiduría del cielo. Lo encontraron vestido, ya no estaba desnudo. Ya Jesús había cambiado, le había dado ropa, le había dado sabiduría. Y ahora sí tenía el verdadero poder, que era el poder que viene del cielo, hermano. Cuando Jesús llega, hermano, cubre tu desnudez. Cuando llega Jesús, te cubre con su manto. Cuando llega Jesús, su amor, cubre multitudes de pecado, hermano. Cuando llega Jesús, cambia todo lo que el enemigo te había hecho a favor de él. Cuando Jesús llega, lo que el diablo te había hecho hacer cosas para el reino de él, Jesús lo convierte en un arma en contra de él, hermano. ¿Por qué? Porque antes ese hombre andaba gritando por las montañas y los sepulcros, hiriéndose también, haciéndose daño. Pero cuando llegó Jesús, hermano, ese hombre ya no andaba en camino de perdición. Ese hombre ya no andaba en camino de muerte, hermano. Cuando llegó Jesús, ya ese hombre no andaba en los mismos caminos, en los mismos pasos, hermano. Cuando llegó Jesús, hermano, a la vida de ese hombre cobró vida, hermano. Cuando llegó Jesús a ese hombre, él cobró vida, hermano. Cuando llegó Jesús a ese hombre, hermano, que andaba por los montes corriendo, gritando, cambió esos sepulcros, esas montañas, por las ciudades y por los pueblos que estaban ahí. Ya él no andaba hiriéndose o hiriendo a las personas, hermano. Él andaba sanando y curando vidas, hermano. Ya ese hombre, nadie se le huía. La gente lo miraba antes, salían corriendo, hoy se le acercaban porque habían visto un cambio, un transformo. Porque la Biblia dice que fue a Decápolis a predicar de las maravillas que había hecho Jesús con su vida. Y relata la Biblia en el último versículo que todos, sin excluir ninguno, todos se maravillaban. Un solo encuentro con Jesús, hermano, cambió la vida de un hombre. Y a través de
ese cambio de ese hombre, vino el cambio de 10 ciudades, de Decápolis, con un solo encuentro, con uno solo que le creyó a Dios, con uno solo que tenga un encuentro con Jesús, es más que suficiente para arrebatarle la iglesia al diablo, para quitarle de la mano lo que el diablo le ha robado, para quitarle de la mano lo que el diablo le ha querido robar todos estos años. Un solo encuentro con Jesús es más que suficiente. Hermano, impactó Jesús con una sola visitación, hermano, porque llegó, pasó lo que pasó y se fue. Una sola visitación cambió 10 ciudades, hermano. Aleluya. Un solo encuentro con Jesús fue suficiente para conquistar 10 ciudades para Cristo, hermano. ¿Y cómo la gente le creía a ese hombre? ¿Cómo la gente creía todo lo que ese hombre andaba diciendo? A ese viejo hombre, a ese viejo endemoniado. ¿Cómo la gente le creía, hermano? Tenía la evidencia. Tenía, hermano, marcas en su cuerpo. Tenía las cicatrices en su cuerpo, hermano. Quizás te has preguntado por qué tienes tanta lucha. Quizás te has preguntado por qué tienes tantas pruebas, tantas dificultades, tantas heridas, tantas cicatrices. Es que esas son las marcas que servirán para que los demás te crean, para que los demás crean en que Cristo vive y que Cristo cambió tu vida. Y como cambió tu vida, va a poder cambiar la vida de ellos también. Esas son las marcas de que si Jesús lo hizo contigo, lo va a hacer con otro, hermano. Esas son las evidencias del poder de Dios. Esas son las evidencias, son las marcas. Esas son marcas que van a marcar otras vidas, de modo positivo, claro. Esa marca que usted ha tenido durante estos años, esa cicatriz, quizás todavía sangrando que tiene durante todos estos años, son marcas que van a marcar la vida de otra persona, que van a hacerle creer que de verdad le estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios que tiene poder, a un Dios que todavía tiene poder, a un Dios que todavía tiene el control, hermano, que nunca ha perdido el control, hermano. Jesús convirtió a ese hombre como un testimonio vivo. Un testimonio vivo, hermano. Cuando miraban a ese hombre, hermano, ya no miraban a un loco, a un hombre loco que como antes. Cuando miraban a ese hombre, miraban a Jesús. Ya Jesús se reflejaba en la vida de ese hombre, hermano. Lo que el diablo te hizo creer que te iba a hacer daño con todas esas cosas que quizás te han hecho daño, hermano. Jesús lo convierte en un testimonio para otra persona. Lo convierte para arrebatar quizás otra alma que está alrededor tuyo. Lo que el diablo usaba para hacerte daño, Jesús lo convierte para sanar a otro, hermano. Y te tengo otra vez una buena noticia. Dígale a su hermano, es día de buenas noticias. No llores más. Sécate las lágrimas. Levántate. Como decía Jesús, toma tu lecho, anda aquí, toma tus cosas y camina. Que llegó Jesús a la casa. Póngase de pie, hermano, que llegó Jesús. Jesús está en este lugar. No pierda la oportunidad de encontrarse. No importa lo duro que ha sido la vida, cómo te ha golpeado, como el diablo quiso detenerte, Jesús lo va a cambiar para bien, porque dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Agarre la mano de su vecino, pongamos nada, como dice la Biblia, oremos los unos por los otros. Ore con alguien. Si quiere, el altar, hermano, está abierto. No quiero desaprovechar esta oportunidad, hermano. Siempre hay que hacer el llamado. El altar está abierto. Si usted necesita un encuentro con Jesús, ¿a dónde se va a encontrar? En el altar, al frente. Si usted necesita que Jesús le dé una respuesta, este es el lugar. Estás en el lugar correcto. Estás en el lugar indicado. Póngale las cosas en la mano de Jesús. Un solo encuentro fue suficiente para cambiar la vida de ese hombre. Y si usted necesita un cambio, un solo encuentro con Jesús es más que suficiente. Un solo encuentro con Él, Señor. Padre, te damos las gracias porque he predicado lo que creo, lo que tú me has dicho. Sí, Padre, gracias. La palabra, Señor, ha sido lanzada. Estamos anhelando, Padre, y necesitamos ese encuentro contigo. Gracias,
Padre, no vamos a avanzar, no vamos a ir a ningún lado si no tenemos ese encuentro contigo. Si la iglesia no tiene un encuentro contigo, Padre, quedaremos estáticos. No vamos a poder avanzar. Hemos visto, Padre, que un solo encuentro contigo. Hemos visto que solo tu presencia ha cambiado para el transcurso de la historia.